Hola, buenas tardes. Bien, bueno, mi nombre es Pedro Dieguez y mi charla, la charla que os quiero impartir versa sobre el hidrógeno en automoción. Este es un tema enormemente amplio y daría lugar a analizarlo desde muchísimos puntos de vista. Entonces, la presentación que intento llevar a cabo simplemente va a ser lo siguiente: una pequeña presentación sobre el hidrógeno y el porqué el hidrógeno en la automoción, que es lo que pinta, un vistacillo muy rápido sobre las dos tecnologías que hoy en día se están manejando, y luego a continuación un poco la experiencia mía personal con este tema, es decir, no la experiencia vital, sino la experiencia del grupo de investigación que dirijo en relación con este tema. En resumen, la presentación del vehículo movido por hidrógeno de más potencia que en estos momentos existe en España. Bien, en primer lugar, si vamos a hablar del hidrógeno, pues bueno, tiene su tarjeta de visita el hidrógeno, ¿no? El hidrógeno, pues bueno, todos sabemos, es el primer elemento de la tabla periódica, que fue descubierto hace muchísimos años, etcétera, etcétera, que es muy abundante en el universo y en la Tierra. Se calcula que el mayor número de átomos que existe en el universo pues es de hidrógeno, y en la Tierra también, y es el combustible solar y fuente de todas las energías. Esto nos puede sonar un poco extraño, ¿no? Dices, ¿qué tiene que ver el hidrógeno con la energía eólica, por ejemplo? Bueno, pues sí, directamente no, pero en segunda derivada sí. El Sol es un gigantesco reactor nuclear de fusión de hidrógeno, aproximadamente unos 4.000 millones de toneladas de hidrógeno cada segundo se fusionan para dar helio, y el Sol nos envía radiación. El Sol, en fin, radia o se captura más radiación en las zonas de la Tierra que en otras, por características de su superficie. Hay unas corrientes convectivas que tienden a igualar las distintas temperaturas debidas a las distintas absorciones solares, y ese viento es el generador de nuestra energía eólica. En resumen, aunque venga un poco de atrás, el hidrógeno está siempre detrás de todas nuestras energías. Bien, la química del hidrógeno, pues bueno, todos sabemos que es muy reactivo, enormemente reactivo, y esto es una característica suya, pues que la hace interesante como combustible. También sabemos que no está en estado nativo, es decir, no existen unas minas de hidrógeno por ninguna parte, y que el agua es una sustancia omnipresente en la Tierra, prácticamente en todos los sitios, que es un compuesto de hidrógeno enormemente estable y que sería, pues bueno, un magnífico foco de producción de hidrógeno, el agua. Es omnipresente, no contaminante, etcétera, etcétera. Bueno, todas estas cosillas ya lo sabemos. La física del hidrógeno, pues también daría para mucho, pero nos quedamos con lo siguiente, que esencialmente está como gas, a temperatura y presiones ambiente. Para que sea líquido tenemos que bajar del orden de unos menos 253 grados Celsius. A esas temperaturas la naturaleza tiene otras características que no tienen nada que ver. El hielo del agua es mucho más tenaz que el acero, en fin, pasan cosas muy curiosas a esas temperaturas, incoloro, inodoro, etcétera, etcétera. Bien, pero sí que nos podemos quedar con que es muy ligero. En cuanto a su combustión, da agua, en principio no da más que agua, es decir, un producto de la combustión del hidrógeno daría agua, eso suena muy bien. Y además podemos ver la primera reacción, da una cantidad de energía, calorífica en este caso, muy superior a la que pueda dar 1 kilo de metano o 1 kilo de gasolina, los octanos que están ahí abajo. Con lo cual, a priori puede parecer que es un combustible absolutamente maravilloso y fantástico, es decir, mayor poder calorífico que la gasolina estándar. Sin embargo, debido a que es muy poco denso el hidrógeno, nos encontramos que cuando hablamos por unidad de volumen, el hidrógeno sale claramente perdedor. ¿Y el ganador cuál es? La gasolina. ¿Por qué? Pues porque la gasolina es líquida, sin más. Los líquidos tienen por unidad de volumen del orden de 1000 veces más átomos que los gases. Entonces, los combustibles gaseosos ahí tienen mucho que perder. Bien, por lo tanto, nos quedamos un poquito con la idea de que el combustible hidrógeno, pues bueno, puede ser un buen combustible, tiene unas características químicas francamente buenas, no produce contaminantes, no es contaminante, no produce gases de efecto invernadero, al final produce vapor de agua. Cuando hay mucha agua en la atmósfera llueve y se termina el problema. Nos da un buen ratio en cuanto a potencia y peso, pero nos da un pésimo ratio en cuanto a potencia por unidad de volumen. Y eso es un problema cuando tenemos que llevar embarcado el combustible, como es el caso de la automoción, ¿no? Bien, también tendremos otras características que quizá luego las veamos. Ofrece una menor potencia
por unidad de volumen de motor también, por la sencilla razón de que el hidrógeno ocupa mucho espacio y la gasolina ocupa muy poco. Siempre estamos dando vueltas a la misma historia. Bien, como curiosidad, la llama del hidrógeno es invisible. Ahí arriba podemos ver la fotografía de un soplete de hidrógeno en funcionamiento y no observamos absolutamente ninguna llama. Las dos fotografías del medio están sacadas en infrarrojo. Ahí lo que vemos no es la visión de nuestros ojos, sino que es campos de temperatura y podemos ver una temperatura elevadísima en la llama. Las dos fotografías de abajo sí, son píxeles superpuestos entre la primera y la segunda. Por lo tanto, bueno, en fin, como una curiosidad simplemente, tiene una llama invisible, lo cual, pues bueno, desde el punto de vista de la seguridad no es muy bueno. Bien, como obtención del hidrógeno, pues no hay yacimientos, no hay minas de hidrógeno, se obtiene, la inmensa mayoría hoy en día se obtiene a partir de reformado del gas natural, a partir del carbón, del agua por vía electrolítica, y todo ello nos podría inducir a un ciclo energético ideal, muy poético, que sería el siguiente, ahí lo tenemos puesto, ¿no? El viento nos mueve un aerogenerador, con ese aerogenerador producimos energía eléctrica, con esa energía eléctrica podemos descomponer agua en el electrolizador en hidrógeno y oxígeno, ese hidrógeno lo podemos meter en un motor, quemarlo con oxígeno del aire, llevar oxígeno embarcado, excepto las naves espaciales no lo suele hacer absolutamente nadie, y nos produce un trabajo. De alguna manera sería, vía todo ese ciclo tan increíblemente largo, complejo, con mucha tecnología y con mucha pérdida de eficiencia, sería con el viento mover un coche, lo cual, pues bueno, suena romántico, pero se puede hacer, ¿eh? Eso sí, hay que pagar los peajes correspondientes. Bien, aplicaciones del hidrógeno hay muchas, pero bueno, no nos vamos a meter en ella, desde la fabricación de margarinas hasta joyería, y una de ellas, por supuesto, la energética. Bien, en cuanto a esto como presentación del hidrógeno, en cuanto a las tecnologías digamos, del hidrógeno ligadas a la automoción, el hidrógeno energético, podríamos hablar de que esencialmente hay dos tendencias hoy en día ya desde hace unos cuantos años. Una de ellas es el motor de combustión interna, es quemar el hidrógeno como si fuera un combustible como tipo la gasolina, y otro sería las pilas de combustible. Una pila de combustible esencialmente es un electrolizador al revés, es decir, metemos hidrógeno, oxígeno, y en vez de acercarle una llama y que se produzca una explosión incontrolada, de manera lenta, con una oxidación catalítica, podemos producir energía eléctrica y con esa energía eléctrica mover un vehículo. Y eso nos daría lugar a los vehículos de pila de combustible, que en realidad son unos vehículos eléctricos alimentados por hidrógeno. Bien, pues en la automoción hay esas dos tendencias, cada casa más o menos, cada casa fabricante importante, se ha decantado por una de las dos, quizá las más simbólicas y las más claras son las dos de la fila superior, la de la izquierda es un BMW y la del centro es un vehículo Mercedes. El de la izquierda es el BMW Serie 7, se fabricó una miniserie con unos 100 vehículos aproximadamente, que al parecer su destino fue California, por ciertas prebendas que tienen en California en relación con autopistas, en las cuales hay surtidores de hidrógeno. Y la tecnología de BMW es el vehículo de combustión, el tradicional, el motor de combustión tradicional, y la tecnología de Mercedes-Benz, ese vehículo que vemos ahí, el Neckar 5. Neckar es el río que pasa cerca de Stuttgart, es donde está la central de Mercedes-Benz, muy cerquita tiene varias plantas, Mercedes-Benz en Stuttgart, una de ellas la de Untertürkheim, que es donde está la central, y el río Neckar, pues, prácticamente la baña. Y Mercedes-Benz ha tirado en esa línea. Y esto en cuanto a la breve presentación de las tecnologías que en este momento se están desarrollando. Si paso a la segunda parte de esta presentación, les voy a presentar un vehículo Volkswagen Polo, absolutamente comercial, de los que andan por la calle, que lo modificamos para su utilización con ambos combustibles, es decir, es un vehículo que puede funcionar tanto con gasolina como con hidrógeno a voluntad del piloto. Y bueno, les voy a contar de manera muy coloquial cómo lo hicimos en su momento.
Decir que la idea no es nueva, ya lo hemos comentado antes, que hay fabricantes, ahí los tenemos, el BMW Hidrógeno Serie 7, Mazda, etcétera. MAN, Ford también han sacado sus pequeños prototipos en cuanto al empleo del hidrógeno como combustible en motores de combustión interna. Lo primero que hay que hacer, lógicamente, para echar a andar un vehículo con un combustible nuevo es coger un motor y ensayar, que es lo que hicimos. Bueno, pues aquí tenemos las fotografías de la llegada de ese motor a nuestro laboratorio. Lo pusimos en un banco de pruebas de corrientes parásitas. Ahí lo vemos, ese de color azul. El combustible que necesitábamos para ello, en un principio lo comprábamos a Air Liquide o Praxair, algún fabricante de estos, algún comercializador de gases industriales. Por medida de seguridad, las bombonas o botellas de hidrógeno las teníamos fuera del recinto donde teníamos el motor ensayando. Este es el esquema de la instalación. Podemos ver el motor en la parte central, es un motor Volkswagen de 1.400 centímetros cúbicos de capacidad, 4 cilindros, inyección indirecta multipunto. Los inyectores de combustible no acceden directamente al cilindro, sino que pinchan en el colector de admisión muy próximos a la válvula de admisión. Bien, ahí está el motor. Tenemos un freno eléctrico, que a su vez está controlado por el control del banco. Generalmente la consigna más habitual suele ser el número de revoluciones del motor, es decir, con independencia, digamos, de lo que pisemos el acelerador, y aquí lógicamente no pisamos ningún acelerador, lo que hacemos es abrir válvula de mayor apertura de mariposa para efectuar una especie de acelerón, digamos. Lo controlamos desde el banco, ese motor, en realidad es esa apertura de mariposa, y poco más controlamos ahí. Tenemos la línea de combustible, la roja, que es la de hidrógeno, la negra es una línea de nitrógeno como medida de seguridad. En algunos casos nos puede interesar hacer un barrido de toda la línea de combustible con un gas inerte como pudiera ser el nitrógeno. Bien, y tenemos todos los adquisidores de datos en los cuales pues, medimos muchas cosas, medimos par, medimos posición de mariposa, medimos el régimen de revoluciones, también tenemos sensores de presión en el interior del cilindro, tenemos sensores de dosado de combustible en el escape también tenemos sensores de óxidos de nitrógeno, etcétera. Tenemos una serie de sensores en donde vamos recogiendo ahí la información. Aquí, pues bueno, hubo que hacer muchos cálculos. Esta es una simulación de la admisión del hidrógeno y cómo va entrando en el cilindro. Se puede apreciar el inyector ahí arriba, las válvulas que van bajando ahora ya empiezan a subir. Se ve que las válvulas empiezan a subir. Hay que tener en cuenta que nuestra preocupación máxima era inyectar combustible, teniendo en cuenta que lo inyectamos fuera del cilindro, inyectar el combustible en el momento justo para que todo ello, en la medida de lo posible, entre en el cilindro, no sea que se nos quede en el colector de admisión. Entonces, pues bueno, hay una serie de cálculos esencialmente de dinámica de fluidos computacional que tuvimos que hacer para ver cuándo debíamos realizar esa inyección. Bueno, también hicimos mucho bricolaje. Quitamos los inyectores de gasolina, pusimos los inyectores de hidrógeno. Como cualquier inyector de gas, es muchísimo más voluminoso que un inyector de líquido, de gasolina. Entonces, pues bueno, había poco espacio y hubo que hacer ahí bastante bricolaje. Bien, obtuvimos los primeros valores. Entendido por los primeros valores, los valores necesarios para el primer arranque, y por lo tanto el arranque al ralentí, sin carga. Y cuando digo los primeros valores, esencialmente es cuándo abrir el inyector, cuándo cerrar el inyector y cuándo soltar la chispa. Eso para distintos regímenes de velocidades y para distintos grados de carga, es decir, para distintas aperturas de mariposa. Bueno, con esto nos hicimos nuestros mapas, con esto configuramos una ECU, una unidad de control electrónica, una Motec 400 que se emplea en los coches de competición. Bueno, estos son los valores, concretamente los del encendido. Y el motor, pues bueno, nos arrancó, por fin. Fue un día más o menos de fiesta. Esta fue la foto que sacamos antes de irnos a la sidrería.
Después, ¿qué toca? Pues arranca, ahora ¿qué hay que hacer? Esto hay que pulirlo. Arranca y empezamos a subir poco a poco de régimen de revoluciones, de grado de carga. Aquí concretamente lo que tenemos es el diagrama indicado, es decir, el ciclo presión frente al ángulo de giro de cigüeñal. Ahí podemos ver claramente lo que son las explosiones, ¿no? En cuanto a los contaminantes, algo de contaminantes nos aparecen, óxidos de NOx especialmente, pero esto va en función sobre todo del dosado del combustible, es decir, del ratio hidrógeno-aire. En función de ese ratio se puede hacer para que prácticamente no aparezca absolutamente nada de NOx. De hecho, aparece la mayoría de las veces, bueno, dependiendo de ese dosado, solemos tener bastante menor contaminación en NOx que un motor de combustión, o que el mismo motor cuando utiliza gasolina como combustible. Bueno, ya tuvimos el motor a punto, ya pueden observar ustedes cómo ya el banco de ensayos ha crecido, sobre todo en cableado y sensores respecto de la puesta inicial del banco. Y la siguiente pregunta fue, ¿nos atrevemos con el coche? Y bueno, la respuesta fue, nos atrevemos. Volkswagen nos regaló un coche para, por decirlo vulgarmente, trapichearlo y hacerlo funcionar de manera bicombustible, tanto con hidrógeno como con gasolina. El motor del banco de ensayos solamente funcionaba con hidrógeno y en el coche dijimos, bueno, vamos a atrevernos a ver si lo podemos hacer bicombustible, ¿no? Bueno, esta fue la llegada del coche al laboratorio, también la foto antes de irnos a la sidrería, porque bueno, pues, fue un día de fiesta para nosotros, ¿no? Que te regalen un coche pues no suele ser muy habitual. Bien, aquí ya disponíamos de un electrolizador, en el cual nos podíamos fabricar nuestro propio combustible, y bueno, y así lo hacíamos. De hecho, este es el panel de control del electrolizador, este es el laboratorio. El lado de la derecha, este pequeño armario que pone H2 y Gen es el electrolizador, se abre la tapa y ahí, pues bueno, ahí aparece. Ahí tenemos un gran balón donde guardamos el hidrógeno a pequeña presión, y luego con ese hidrógeno, si observan ahí abajo, hay un compresor. Es un compresor, lo compramos en una tienda de buceo. Es un compresor de aire comprimido para buceo autónomo, buceo deportivo, al cual pues, bueno, lo trapicheamos un poquito para poder almacenar, presurizar hidrógeno. Y ese hidrógeno lo metimos en botellas de buceo. Pueden ver ahí también una botella de buceo que compramos bueno, en el mismo centro. Y en esas botellas de buceo es donde metemos el hidrógeno. Y esas botellas de buceo las ponemos en la parte trasera del coche, ahí pinchamos y de ahí sacamos el combustible. Como ven, un poquito, en fin, ideas de bombero y economía de guerra, ¿no? Es lo que hay con poco presupuesto. Bien, bueno, pues con ese combustible, por la parte de atrás, por la parte de abajo, mejor dicho, viene la tirada, esa de color azul es la tirada de hidrógeno, y la que discurre en paralelo de color gris es la de gasolina. Bien, ahí va tomando forma el coche, el motor, ya se empieza a ver que hay cosas que habitualmente no aparecen en un coche de gasolina, y cada vez va tomando más forma. Y bueno, ya el coche al final nos arrancó. Vamos a hacer el paso del hidrógeno Arrancamos primero con gasolina. Arranque con gasolina y luego paso al hidrógeno. Eso es. A ver qué pasa. Esta es la motel, la unidad de control. Contacto. Contacto. Se oye la mariposa. Le doy. Sí. Vale, dale. Arranca tranquilamente con gasolina. Y hacemos el paso al hidrógeno. Vamos a aplicar el hidrógeno. Allá hay. Suena Los motor de indicadores de taxista hidrógeno. casi. Parece que oscila un poco el ralentí. El Pero ralentí vamos. oscilaba bastante, no habíamos pillado Sin todavía el problemas. truco, pero bueno. Acelera un poquito. Hicimos unos acelerones y lo siento funcionar. Un minuto más termina. Ya vale, ya. Bueno. Las tonterías de turno. Conseguido. Bueno, y aquí el cerebro de la operación, David Sainz, Es aquí con las conexiones electrónicas. adjunto, El brazo ejecutor. José Carlos Surro, Y el jefe. el que viene Ahora sí incordiando soy yo. cuando. O sea, que no, mejor ni lo miro. Bueno,
esto ha sido un éxito, un señores. éxito, un éxito. Atronador. Paso a gasolina. Parece que es el... paso de gasolina y pues tira hidrógeno un se hace poco a a la voluntad fase, del pero piloto sin problema. Bien, también lo probamos en una pista, creo que no merece la pena el sacar el vídeo de la pista, que esto como está prohibido este coche, bueno, prohibido, quiero decir, este coche no tiene permisos para circular por las carreteras, entonces lo llevamos a un aeródromo que hay relativamente cerca de Pamplona, en Lumbier, tiene una pista de unos 600 metros de largo para aterrizar aviones ultraligeros y bueno, pues ahí lo probamos en pista, tampoco merece la pena que veamos el vídeo en el cual no se ve más que está circulando el coche, pero bueno, el gesto del piloto es bastante significativo. Hicimos la prueba de última hora antes de su presentación, de esto va a hacer 4 años, en fin, los edificios de la Universidad Pública de Navarra son los que están al fondo, las fotos que han quedado bastante bonitas. Y aquí, pues bueno, algunos comentarios sobre las prestaciones del vehículo, pues, bueno, lo que consume de hidrógeno, las velocidades máximas que hemos alcanzado, en banco de pruebas 190 km por hora, en pista larga 170, en fin, y algunas consideraciones sobre su futuro. Al final, no sé si pueden leer ustedes lo que pongo ahí, futuro, saquemos la bola de cristal, ¿no? Todas las predicciones energéticas, todas, tienen un común denominador y es que ninguna se cumple. Por lo tanto, hacer una predicción sobre qué va a ser el coche de hidrógeno, pues, si algún día va a funcionar, pues no lo sé. Tampoco vamos a hacer como lo del decir las tonterías que se han dicho sobre el coche eléctrico, ¿no? Que han fallado las previsiones. No es que hayan sido previsiones, que aquello no eran previsiones, eran majaderías, ¿no? Entonces, pues eso, saquemos la bola de cristal y ya veremos. Y muchísimas gracias por su atención.